si bien no recuerdo. Bueno, entonces vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad posible de ejemplos. ¿Sí? Bien, de aclaración para el día de mañana. Al día de mañana, hasta las 10, 10:30, ¿no? Se va a confirmar si vamos a pasar clases o no. Sí, eso debido a que tanto el ingeniero como yo estamos, ¿no?, con el tiempo bastante corto. No tenemos otras actividades, en este caso, ¿no?, que pueden ser motivo de suspensión de las clases. Entonces, también la clase de mañana, de ser suspendida, la recuperaríamos, ¿no?, la próxima semana. De igual forma, el sábado pasaríamos, ¿no? Pero bueno, eso le estoy avisando de ahora, por si es que mañana no, hasta las 10, 10:30, yo les confirmo si es que pasamos o no las clases. Todavía no está eso definido, ¿sí? Eso por temas de tiempo, ¿no? Choque de horario, con otra asignatura y otras responsabilidades. Bueno, em, vamos a continuar. Estábamos resolviendo ejemplos, ¿sí? De la misma manera, cualquier duda, consulta, pregunta, lo hacen, me cortan y lo hacen, ¿no? Ya, bien. Muy bien. Eh, Teníamos, ¿no?, este ejemplo, ¿sí? Bueno, a ver, empate. Ya. Bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 se Ya. escucha. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer este problema, ¿no? Recordando lo que ya habíamos visto, ya sabemos, ¿no?, usar lo que el factor adimensional para la corrección de flujo, ¿no? Para tanto teóricos como reales. Es un procedimiento bastante útil, ¿no?, cuando en este caso nos dan como dato o debemos simplificar ciertos problemas, ¿no?, por temas de cálculo. Este es sencillo, ¿no? Claro. Hay problemas que tienen el factor adimensional, pero son bastante complejos. Entonces esto lo simplifica, ¿sí?, en el tema de la unidad de escala que vayamos a utilizar. Ahora bien, no obstante, nuestra unidad de escala no va a estar tan diferencial, no tan diferenciada con respecto a lo que debemos llegar, como vemos en este caso, ¿no? La masa a producir es 213.2. Yo no podía obtener aquí un flujo en base de escala con una base de cálculo de 25.000, por ejemplo.
sería, ¿no?, un factor adimensional con bastante error, ¿me entienden? Entonces tampoco podría tener 2,5, ¿no?, como una base de cálculo teórica. Entonces debo, en este caso, poder, ¿no?, hacer uso de la base de cálculo que más se asemeje al valor real que yo debo obtener, ¿no? Que sean valores lógicos que estén dentro de la escala misma que vayamos a utilizar para lo que es los flujos totales producidos, ¿no? Como vemos aquí, 213,2, 250. ¿No? No son valores que se podrían decir, en este caso, el valor asumido no está muy lejos del valor real, ¿no? Y eso se lo puede aplicar en teoría de errores también, pero valga la aclaración, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no?, el problema número 3. Dice, para estabilizar una solución de alcohol se realizan dos mezclas de metanol-agua en unidades de proceso diferentes. Bueno, las soluciones, ¿no? La primera contiene 40% en peso de metanol y la segunda 70% en peso de metanol. Si se combinan 200 gramos en la primera mezcla con 150 gramos en la segunda, ¿cuál será la masa y la composición del efluente? Nos pide en este caso calcular la salida. Realice el análisis de grados de libertad, dibuje y marque el diagrama de flujo, ¿no? Bien, entonces ya en esta ocasión los anteriores problemas lo habíamos desglosado independientemente, ¿no?, lo que es el análisis de flujo, análisis de marcaje, análisis de grados de libertad por el momento y posteriormente la resolución del problema planteado, ¿no? Ya eso, todo análisis de flujo y marcaje, una vez ustedes lo dominan a medida de la práctica, ¿no?, mientras van resolviendo ejercicios, se lo puede hacer en uno, que domina el análisis de flujo y marcaje al mismo tiempo. Y luego pondría el análisis de grado de libertad. Es lo que vamos a hacer siempre en todos los problemas, ¿no? Pero una vez, a medida se vayan acostumbrando a realizar ese tipo de análisis, lo pueden hacer de manera aparte, individual, como los anteriores dos ejemplos que teníamos, el análisis de flujo y marcaje, por separado, ¿no? Que sirve de ayuda, ¿no?, para darse cuenta que se pone en uno y que se pone en el otro, ¿sí? Pero ya ahorita, ¿no?, lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Como podemos ver en el siguiente diagrama de flujo, ¿no? Me dice, bueno, que sea una mezcla. Entonces, primero debo identificar lo que es el mezclador, ¿no? Es el equipo, ¿sí? El mezclador. Estoy hablando de soluciones, bueno, un mezclador normal. Voy a tener el análisis de flujo y marcaje. Este es el análisis de flujo y marcaje, ya son ambos juntos en uno. Tengo el mezclador, digamos, ¿no?, MI, puedo llamarlo, o M1 también, donde entra el mismo, ¿no?, dos flujos, dos afluentes, uno de 200 gramos y otro de 150 gramos. Uno con una composición del 40% en peso de metanol y otro del 70% de metanol, ¿no? Bueno, tengo otro componente también, lógicamente ese segundo componente no es una solución. Entonces el problema no me está diciendo, ¿no?, cuál es el otro componente, una solución de alcohol. Bueno, se asume que es agua. Aquí está, metanol agua, dice, ¿no? Un sistema, mezclas metanol agua. Entonces es agua. Bien, una vez hecho las entradas, veo la salida, no tengo el flujo total ni ambas composiciones, ¿no? Ni XC ni YC. Y tengo una sola salida. Delimito lo que es el flujo, perdón, el límite fijo, ¿no? Y puedo desglosar, ¿no?, en unidades. Esto era lo que en los otros problemas lo asumíamos, que era dividiendo el porcentaje entre 100, ¿no? En A, 40% en peso de metanol equivale, dividido entre 100, a 0,40 gramos de metanol sobre gramos de A o solución A, podemos colocar. De la misma manera acá, ¿no? 70% en peso de metanol dividido entre 100%, puedo tener 0,70 gramos de metanol sobre gramos de B o gramos de solución de B, todo el flujo de B, ¿no? Y aquí todo el flujo de A. Eso es lo que me demuestra en forma de unidades lo que es la fracción másica,
¿no? En peso me habla. Si me decía en volumen, bueno, esta fracción no era en másica, ¿no? Era fracción volumétrica. Y puede ser, a ver, se puede utilizar para el tema de los gases, por ejemplo. Pero como es de una solución, fracción peso. ¿Sí? Bien. Una vez realizado el análisis de flujo y marcaje, que es ¿no? Vamos al análisis de grados de libertad, ¿no? Un momento. Bueno, bien. Continuando, ¿no? Realizamos el análisis de grados de libertad para este problema y nosotros no vamos a tener análisis de grado de libertad. Bueno, aquí ya sabemos, ¿no? Ya no lo estoy escribiendo. Es una unidad, un análisis de grados de libertad NDI igual número incógnita menos número de ecuaciones menos relaciones. Análisis de grados de libertad, unidad simple sin reacción, unidad física, ¿no? Un proceso físico. Entonces ya sabemos las limitaciones, ¿no? Para este análisis de grado de libertad. Bien, a ver, analicemos acá, ¿no? Veamos qué hace con el tema de los grados de libertad. Dice no incógnita. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son esas 5? La composición en A, y A, la composición de B, y B, ¿no? La composición de C, del flujo, perdón, de C, y la composición XC y YC, ¿no? Bien, bien. Nosotros tenemos acá este problema. A ya está denotado, B ya está denotado, un flujo C incógnita, ¿no? Me da lo que es YA como incógnita, en este caso agua, la del agua, ¿cierto? YB sería la fracción másica del agua en el flujo B, ¿no? Y aquí está, YA y YB, las fracciones mágicas de agua en cada uno de sus flujos. El flujo C, claro, el flujo C total no lo tengo. Y bueno, aquí miren, no tengo ninguna composición. Sería el flujo másico, en este caso, perdón, fracción másica del metanol en C y del agua en C, XC y YC. Entonces lo anoto, ¿no? XC y YC. A eso suman 5 grados de libertad como incógnita. Ecuaciones. Ecuaciones independientes o balances parciales por componente. Perfecto, tengo lo que es el metanol y tengo lo que es el agua, ¿no? Son dos componentes, dos balances parciales, menos dos ecuaciones, ¿no? Relaciones, ¿cuáles eran las relaciones que estábamos tomando en cuenta? Bueno, que la sumatoria de la composición de cada uno de los flujos sería igual al tanto por ciento, como vemos aquí en porcentaje o en tanto por uno, dividiendo todo entre 100, ¿no? Eso cumple tanto para el flujo A, para el flujo B, porque son de distintas concentraciones. Igual forma para el flujo C. Entonces, la relación, en este caso, auxiliar que yo voy a tener, auxiliar porque no es del problema, ¿no? Ya sabemos que tenemos que analizar dos tipos de relaciones. Una relación del problema, ¿no? Interna del mismo, y una relación externa al problema. Entonces, esta es una relación externa al problema, ¿no? Que sabe que la sumatoria de la totalidad de las fracciones másicas o molares o volumétricas, en tanto por ciento, en tanto por uno, es igual a la unidad o 100. ¿Eso cumple para quién? Para el flujo A, para el flujo B y para el flujo C. Tres relaciones. Entonces tengo lo que son 5, menos 2, 3, menos 3, 0.
0 grados de libertad, lo cual me indica, ¿no?, que tengo una sola única solución con los parámetros que me brinda el problema, ¿no? Con la información que puede cambiar tal vez en un determinado momento, ¿no? Porque aquí no hablamos, ¿no?, si se dan cuenta, de un balance diferencial, sino integral en un punto, ¿no? No está afectado por unidad de tiempo. Puede cambiar después de 3 minutos, después de 2 horas, puede ser otro. No sabemos cómo entran estos caudales, en qué concentraciones. Entonces puede variar. Bien, entonces aquí vuelvo a repetir, ¿no? Lo primero para realizar esto y entrar es el análisis de flujo, análisis de composición, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos ya indirectamente, el análisis de composición? Ver con qué está compuesto el otro flujo, en este caso agua. Es etanol, bentanol, perdón, alcohol metílico o metilcarbinol. No, perdón, alcohol metílico, ¿no? No metilcarbinol. Bentanol y lo que es, ¿no?, el otro componente, agua. Entonces tengo un análisis de composición. Igual a la salida sé que va a salir alcohol y agua. Es el análisis de composición, ¿no? Que no varían los componentes dentro de este balance. No hay reacción química. Entonces, independientemente, ya estoy realizando el análisis de composición de cada uno de los flujos de entrada y su respectiva salida. Y bueno, luego hicimos el análisis de grados de libertad, ¿no? Bien, este grado de libertad podemos expresarlo de otra manera, ¿no? Hagámoslo. Bueno, podemos nosotros obtener, ¿no?, grados de libertad. Dijimos que esto no iba a converger bajo la siguiente fórmula: NDI igual a número de incógnitas, ¿sí?, menos lo que es número de ecuaciones, ¿no?, menos lo que es relaciones. Bien, analicemos mi número de incógnitas nuevamente por otro tipo de análisis de grado de libertad. Vamos a analizar mis números de ecuaciones, ¿no? Y voy a analizar mis relaciones, posibles relaciones internas o externas del problema, ¿no? Bueno, veamos mi incógnita. ¿Qué tengo? En el flujo A de entrada tengo el flujo y tengo una composición. ¿De cuántas? De dos en total. Con saber una de ellas, que es la información, el dato que me da el problema, ¿será que puedo saber la segunda? Así es, puedo saber la segunda. De hecho, ya está, ya sé cuánto es, ¿no? Lo mismo puede pasar con el segundo flujo B, así es. Puedo conocer la segunda, en este caso, composición del segundo componente con saber simplemente una. Perfecto, lo puedo conocer. Entonces no tomo ni incógnitas a la entrada, ni incógnitas en A ni en B. Me voy a la salida. ¿Conozco el flujo? No, no conozco el flujo. Entonces, si es una incógnita, debo conocer, ¿no? Debo conocer el flujo C, coma. De los dos componentes que yo tengo, ¿cuántos necesito para conocer la totalidad? ¿Cuántos puedo, en este caso, no eh, saber para que estos lleguen al 100%, ¿no?, o a 1? Debo conocer cualquiera de los dos, ya sea YC o XC, pero debo conocer uno de ellos para que el otro ya esté, en este caso, valorado, ¿no? Entonces, voy a tomar XC como incógnita. XC, que es la fracción másica de alcohol en el flujo C. Bueno, a eso llamo, ¿no?, dos incógnitas. Ecuaciones independientes o por componentes. Sigo teniendo dos componentes. ¿Por qué? Porque estoy analizando alcohol y, en este caso, agua. Ahora, estas ecuaciones se están basando en qué tipo de balance. Balance molecular, porque estoy aplicando para el alcohol y para el agua. Basta la aclaración, y es redundante, de que ustedes hagan un balance atómico. Mi pregunta es la siguiente: ¿el número de ecuaciones independientes se mantiene o cambia? ¿Quién me responde?
de yo hacer un balance atómico. Estoy tocando un balance molecular. Mi balance cambia, se mantiene, en este caso con las ecuaciones. ¿Y qué pasa con las ecuaciones independientes? Porque ahorita son dos de ser moleculares. Una molécula de alcohol, una molécula de agua, totalmente diferentes. Moléculas de agua, moléculas de alcohol. Dos ecuaciones independientes. Agua y alcohol. Sí, cambian, creo. Sí, Ya. cambia. Cambiarían porque hablamos de componentes moleculares o atómicos. Ah, y en el momento que alguno de ustedes haga un balance atómico y diga, bueno, y esto lo voy a resolver por un balance atómico. Perfecto. Resolvámoslo con un balance atómico, pero si hay reacción. Si hubiese reacción, podría ser un análisis de grado de libertad molecular y otro atómico, porque aquí para el atómico yo tendría carbonos, tendría hidrógenos y tendría oxígenos. Carbono, hidrógeno y oxígeno que componen las dos moléculas. Entonces, cada ecuación para cada componente atómico es diferente porque voy a balancear hidrógeno, voy a balancear carbono y voy a balancear oxígeno. Entonces, cada uno es independiente. Claro que oxígeno puede haber en el agua y en el alcohol, ¿no? Pero eso ya es indiferente. Puede ser reacción, puede consumirse, generarse, pero solo voy a balancear oxígeno. El hidrógeno también puede generarse, consumirse, pero voy a balancear hidrógenos. De la misma forma, el carbono puede desaparecer, consumirse o sobrar. Voy a generar una ecuación solo para el carbono. Entonces, si yo haría ese análisis de grados de libertad, ¿no? En función a balance atómico, mis ecuaciones independientes o por componente ya no serían dos, serían tres. Valga la aclaración. Pero no estoy yendo por ese camino, porque para empezar, este es un proceso no reactivo. No tiene reacción. El balance atómico y este análisis de grado de libertad en forma atómica generalmente aparecen y se los pueden realizar cuando haya reacción química. Mientras no haya, no es necesario. Pero valga la aclaración. ¿Sí? Bien. Como se ve un proceso no reactivo, seguimos un balance molecular. Bueno, relaciones. Relaciones internas del problema, cero, no tengo ninguna que el problema me esté condicionando. Relaciones externas al problema. ¿Qué podría denotar yo de las relaciones externas si yo acabo de ver aquí en el otro análisis de gran libertad que mis relaciones externas al problema, las únicas eran las ecuaciones de las composiciones para A, para B y para C? Ahora bien, aquí pasa algo curioso. Para A no lo tomo en cuenta porque ya está dado. Para B también. Y aquí está mi pregunta. Pero no conozco para C. Ah, y ahí está el error que cometen algunos. Dicen, bueno, no hay para C. Lo tomo, relación para el flujo C. Solo para el flujo C, una relación. Pero si tomo esa relación, el grado de libertad va a ser -1. ¿No? Y no es así. El problema puede ser resuelto. Pero ¿cómo justifico no tomar la relación en este punto? Como estamos hablando de balances parciales por componente, ¿qué me da? ¿Qué composición me da en A? Del alcohol. ¿Qué composición me da en B? Del alcohol. ¿Qué incógnita tomé yo en mi problema? Del alcohol en el flujo C. La composición del alcohol, no del agua. Si aquí ponía el agua, no convergía. Tenían que poner la relación. Del alcohol. Si yo multiplico por el flujo C, que también lo tomé como incógnita, ¿qué es C por XC?
Los números de moles o la cantidad en masa, en kilos, libras, gramos de alcohol. Entonces, yo al tomar esa proporción de decir, ¿no? C por XC, que me genera lo que es la masa del componente, a ver, del componente en este caso, no, vamos a escribir, del alcohol, ¿no? El metanol. Eso me genera esa proporción, ¿cierto? Total por la fracción. Pero esto es incógnita, así es. Ya la tomé, así es. La fracción del alcohol es incógnita, así es. La tomé, así es. ¿Sería correcto tomar en cuenta la proporción como incógnita? No, porque sus múltiplos ya son la incógnita. Al conocer uno, al conocer los dos, mejor dicho, ya conozco la masa de alcohol. Y con eso esa incógnita estaría resuelta. Y si estaría resuelta esa incógnita, yo ya conozco la composición del flujo de agua en C al resolver esa ecuación, ¿no? Entonces, las relaciones para este problema se vuelven cero. Las relaciones externas, porque estaría sobredimensionado inclusive el problema con las ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí tengo para resultado 2 menos 2 menos 0 igual 0. Grados de libertad expuesto de otra manera y explicado por qué no tomo ambas composiciones. Ahora, si pongo YC, C por YC, no me da la masa de alcohol, me da la masa del agua. La masa del agua, ¿no? Pero aquí debería haber yo tomado la incógnita como YC, no como XC, porque no puedo hacer la relación. La proporción en masa de agua por la proporción de XC por C es totalmente diferente y sumaría una incógnita. Sumaría una incógnita, ¿sí? Ahí en esa ocasión sumaría más una incógnita y sumaría más una relación. El otro punto de grado de libertad, 3 menos 2 menos 1 igual 0. La tercera forma, el inciso C, el inciso B y el inciso A que ya está resuelto. ¿De dónde apareció este más 1? Porque yo aquí, ¿no? Tomé, en este caso, la proporción de YC. Entonces no me sirve. Debo tomar la otra incógnita, sí o sí. ¿Me entienden? Entonces, miren, desde cualquier punto de vista, desde, en este caso, desde la persona que vaya a resolver este problema, los grados de libertad nunca van a ser resueltos de la misma forma. Valga la aclaración, ¿no? Ahorita hemos podido pensar de 3 maneras diferentes y lo puedo plantear de otras 2 más, ¿no? Entonces, eso queda bastante demostrado y se lo estoy explicando cómo aparecen los grados de libertad, qué incógnita al tomar. Y miren, con un problema tan sencillo, ¿no? De composición, solamente que se quitó el componente de porcentaje a la salida. Se cambió. Entonces cambia rotundamente el problema, ¿no? La resolución, el planteamiento de los grados de libertad, ¿sí? Entonces tengan cuidado en eso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Por qué las dos flechas están en la parte de la izquierda? ¿Cuál flecha? O sea, los dos componentes están entrando por la parte de la izquierda. ¿Aquí? ¿Esto? Sí.
No, bueno, es detalle, ¿no? En este caso, se podría decir del esquema simplemente. Generalmente cuando es un mezclador, ¿no? Cuando es un reactor, los flujos siempre van a ir así, por arriba, ¿no? Generalmente nunca van a ir por debajo. Cuando es un reactor, por ejemplo. Pero cuando es un mezclador, o bien pueden hacerlo así, ¿no? Por la izquierda, o bien pueden hacerlo por acá, ¿no? Para demostrar la entrada. Generalmente en los reactores, también cuando hay combustión y reacción química, el aire siempre ingresa por debajo, ¿no? Por debajo. También puede ingresar en este caso al mismo nivel. Eso depende ya del diseño del equipo en sí, ¿no? De la nivelación, se podría decir, de los afluentes y efluentes, porque esto hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, en turbinas que dicen, ¿no? Que la salida está desplazada 1 metro, 0,5 centímetros con respecto a la entrada. Entonces ya son sistemas, métodos de diseño del mismo equipo. Está bien, pero el esquema puede ser planteado los dos por el mismo lado, como un mezclador simple, o por debajo o por arriba. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, entonces ya demostramos los grados de libertad de 3 maneras diferentes. Nota: balances atómicos se utiliza cuando existe un déficit de datos, cuando no se puede hallar como variable de decisión. Eso es un factor bastante interesante, como cuando uno debe utilizar el balance atómico. Si es que hubiese reacción química, ¿no? El balance atómico, yo ya sé que lo voy a utilizar cuando tenga menos información de lo usual, de lo común. En este caso, lógicamente, voy a denotarlo, ¿no? Mis incógnitas van a ser bastante considerables, ¿no? Y va a existir muchas variables de decisión. No voy a poder elegir cuál es mi base de cálculo, porque voy a tener grados de libertad 2, 3, inclusive hasta veces 4. Y si cuando realicé ese grado de libertad y me sale 2, 3, 4, yo no sé qué base de cálculo tomar, no sé cuál es mi base, composición, flujo. Entonces ahí ya debo cambiar mi grado de libertad en forma molecular a atómica, y ahí se va a converger, ¿no? Entonces esa nota para tomar en cuenta, ¿sí? Pero lo aplican netamente para balances con reacción química, ¿sí? Si por ejemplo en su reactor, digamos, no le apareció a, no sé, podemos decir, digamos, no, Antesana o Antel o Álvarez, le apareció su grado de libertad 3, 4, y se asusta, ¿no? Y dice, pucha, lo hice mal, y lo vuelve a revisar, pero está bien planteado. Entonces significa que no puedo darle una solución con ese tipo de análisis de grado de libertad, debo cambiarlo a atómico, porque mis ecuaciones van a aumentar y eso me va a ayudar a la resolución. Como ustedes han visto, primero teníamos dos ecuaciones independientes, luego aparecieron tres, y cuando hay reacción química y muchos componentes, las ecuaciones independientes aumentan en cantidad. Y eso ayuda bastante a la solución del problema de las mismas incógnitas, ¿no? Por el déficit de la información. Bueno, mi balance va a ir dirigido a un sistema metanol-agua, ¿no? Voy a partir de la ecuación general de balance: entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Es un proceso no reactivo, no genero producto ni consumo reactivo, ¿no? No hay reacción química, nulo esos términos. Y bueno, el problema no me dice nada, en este caso se lleva continuo, ¿no? Si es discontinuo, no me dice nada absolutamente, asumo un proceso continuo, acumulación igual a 0, ¿no? Entonces, tengo entrada igual a salida, despejando, claro. Esto rige solamente para el mezclador M1, ¿no? Entonces tengo balance de materia, no balance molecular, sistema
no balance en este caso de tipo integral, a veces también se lo denomina sistema integral, porque todo está en base a una unidad. Sistema estacionario, ¿no? Balance global, ¿no? De tipo global. Es bastante importante notar el tipo de balance que voy a realizar. Bueno, entonces tengo balance de materia, ¿no? En este caso global. Miren, aquí ya no estoy anotando, ¿no? Mucho lo que es balance integral, sistema estacionario de tipo molecular. Eso ya está, ya lo saben ustedes. Ya se sobreentiende que deben colocar. Yo ya no lo estoy colocando, ¿no? Entrada, A más B igual a C, ecuación número 1, pero puedo reemplazar porque tengo los valores iniciales de los afluentes A y B, 200 más 150 igual a C, ¿no? Y tengo lo que es el valor de C. Balance molecular, sistema, no balance tipo integral, sistema estacionario, en este caso parcial, de tipo molecular. ¿Para quién? Para el alcohol. Vamos a balancear alcohol, tanto en el flujo A, en el flujo B y en el flujo C. Ya sabemos que la masa de un componente I es igual a la fracción molar másica volumétrica por el flujo total, XY, YI o ZI, ¿no? Entonces tengo, ¿no? La fracción másica de alcohol por el flujo A más la fracción másica de alcohol en B por el flujo B igual a la fracción másica de alcohol en C por el flujo C. Reemplazo los valores que ya tengo en este caso de las fracciones en A, en B y acabo de hallar el flujo C en el anterior cálculo. Y puedo despejar la fracción en peso del flujo C. Entonces me da 0,5285 gramos de metanol sobre gramos de C, tomando en cuenta las unidades y despeja. Bueno, entonces yo puedo tomar, ¿no? Para C de esa relación auxiliar, que no toma en cuenta para efecto de cálculo, pero puedo comparar y ayudarme para el cálculo del mismo. ¿Por qué? Porque tengo dos formas de realizar este ejercicio, el otro cálculo, y ese. Una, escribiendo el balance, y dos, asumiendo esa relación, ¿no? Escribiendo el balance es lo ideal y es pregunta de examen cuando se les pide que encuentren ambas composiciones escribiendo sus ecuaciones de balance. Entonces le está pidiendo que haga el balance parcial para el alcohol y el balance parcial para el agua. Lógicamente tiene todos los datos para poder despejar y luego hallar Y, como tenemos aquí. Balance parcial para el agua o directamente de esta simple relación. Pero a veces es condición del problema, ¿no? Que no les pide ir por este camino, sino ir a escribir el balance parcial. Y ahí pasa, ¿no? Que muchos se van por lo más sencillo, pero no leen bien el problema. Entonces, bueno, no va porque no hay el balance. Lo que se quiere ver es el balance parcial para el agua. Sería lo mismo, solamente que con la fracción másica del agua, ¿no? 1 menos XA, 1 menos XB, 1 menos XC. Y tenemos los valores, ¿no? De XC, XB y XA. Aquí está. Entonces el problema estaría totalmente resuelto. ¿Alguna duda, consulta? Bueno. Si el problema nos diría que, digamos, el reactor fuera discontinuo, ¿cómo sería la resolución? Si el problema fuera, si aquí dijera no sistema no estacionario, para empezar varía lo que es no el grado de libertad. Va a cambiar totalmente. Porque va a aparecer la acumulación. Y la acumulación hay dos maneras de acumulación. O bien está descrita o bien hay que calcularla, ¿no? Entonces es un término nuevo. Y se lo calcula de una manera diferente. Pero no vamos a entrar aún a ese detalle, porque si yo ahorita me pongo a diferenciar, ¿no? Incluso hay dos formas de resolver un sistema no estacionario de forma integral o con ecuaciones diferenciales, ¿no? Tanto globales y parciales.
pero no voy a entrar a eso aún porque sería, en este caso, entrar a un tema más profundo, ¿me entiendes? Pero aparecería el término de la acumulación, ¿no? Ya no sería cero, sería distinto de cero. Entonces esta ecuación no iría. Sería entrada menos salida igual a acumulación, lo que en sí cambiaría, ¿no? Sería generación menos consumo igual a acumulación con respecto a la teoría que hemos visto al inicio, ¿no? Porque no habría entrada, no habría salida, sí generación y consumo y acumulación, ¿no? Pero esos términos tienen, se podría decir, un respectivo criterio cuando hay reacción y cuando no hay reacción. Cambian, ¿no? Cambian, ¿me entienden? Porque un proceso discontinuo se va a volver continuo un determinado momento en un tiempo, ¿no? La acumulación siempre va a estar en función del tiempo, ¿me entiende? Pero ya vamos a ver, eso es un problema más adelante. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Bueno. Vamos al siguiente problema. Dice, en una planta de absorción de ácido acético se tiene una serie de torres de destilación continua. Una de ellas, en la torre más alta, cada hora se separan por destilación en dos fracciones. Bueno, vean dos fracciones, ¿no? Va a la aclaración, las torres de destilación pueden ser fraccionadoras, ¿no? De varios flujos. Dice, 1000 kilogramos de una mezcla de ácido fórmico y agua, que contiene 50% de ácido fórmico por masa o en masa. La velocidad de flujo másico de ácido fórmico en la corriente del domo superior es de 450 kilogramos, ¿no? Por hora. Y la del agua en la corriente del domo inferior de 475 kilos de agua por hora. La operación se encuentra en estado estacionario. Vuelve a aclarar. Calcule todas las variables desconocidas, dibuje y marque el proceso y realice el análisis de grados de libertad. Entonces un problema no se podría decir característico de la torre de destilación. Bueno, vámonos al análisis de flujo y marcaje. Ya vamos a ir un poco más rápido. ¿Sí? Si hay alguna duda o voy muy rápido, me cortan para que vaya más lento. ¿Ya? Tenemos lo que es el diagrama de la torre de destilación. La variable de proceso para la torre de destilación siempre es presión y temperatura. Mientras no se den estas variables, presión y temperatura a manera constante. Presión constante y temperatura constante que no están explícitas de forma numérica, cuantitativa, pero sí hay alguna presión y temperatura de trabajo, ¿no? Bien, hay un flujo que está ingresando, ¿no? De 1000 kilos hora, el cual está compuesto de ácido fórmico y agua, 50 en peso para el ácido fórmico, ¿no? Bueno, tengo la composición de ácido fórmico, la del agua no la tengo, no la coloco. Y me dice que se separa en dos fracciones. El domo superior, que generalmente es el domo de vapor, ¿no? V de vapor. Y el domo inferior líquido, ¿no? Que generalmente lo puedo poner W o C líquido, WL o CL, que no me da los valores de los flujos totales. Pero sé que en ambos flujos hay el mismo componente que ingresa, ácido fórmico y agua, ácido fórmico y agua. Bien, los anoto. Entonces me da el flujo, ¿no? La carga del componente, en este caso, en el domo superior de ácido fórmico, 400 kilogramos horas de ácido fórmico en el domo de vapor. Y me da la carga en el domo inferior, pero de agua. Y ese, ¿no? En este caso, miren, me da agua, 475 kilos de agua. Pero ¿qué estoy anotando aquí? Masas, flujos másicos. Ya no estoy anotando composiciones, pero la anoté porque sé que hay una composición en B y en C. Lo hay, pero no me da el problema. Lo que me da el problema es un flujo de agua y de ácido en sus respectivos componentes volátiles, no en vapor y líquido. Pero miren, aquí mi dato me lo está dando en fracción. Entonces hay que saber, no hay que mezclar, hay que diferenciar. ¿Cómo altera eso al análisis de grado de libertad? Mira, aquí hay una pequeña pista que vamos a volver ahorita a hablar en el tema de las relaciones para esto. Ya está mi análisis de flujo y marcaje, ¿no?
No conozco por si acaso la composición ni de ninguno, ¿no? No conozco la composición. No sé cuánto porcentaje o un tanto por uno tiene ambos en Y, en C y en B. Conozco la masa, flujo másico. Bien. Voy a análisis de grado de libertad y digo incógnita, menos ecuaciones, menos relaciones, converge para análisis de grado de libertad, unidad simple, no sin reacción química, unidad física. Una torre. Incógnita, mire, analizamos, ¿no? Aquí tenemos Y1, V, la masa de agua en V, C y la masa de ácido, ¿no? Fórmico en C. ¿Qué era Y1? La composición del agua en el flujo A. Aquí está, 1. Primero analizo entrada, salida, el flujo V. Ahí está, flujo V. Ahora mire, si aquí el problema me dio masa del ácido fórmico, yo debo tomar como incógnita masa del agua, no la composición, porque no me da como dato la composición del ácido fórmico en B, sino su masa. Entonces, para que yo conozca, la pregunta es, para que yo conozca el flujo B total, ¿qué debo conocer? La otra masa del componente. Ah, entonces incógnita, masa de agua en B. El otro flujo, no conozco C. No conozco. Y veo mis datos, me da a la masa del agua en C. Flujo másico de agua. Para conocer C, ¿qué debo saber? No la composición, la masa de ácido fórmico en C. Ahí está. Masa de ácido fórmico en C. Masa. Ah, pero en la entrada fue composición. Porque me dan datos diferentes. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 grados de libertad. Ecuaciones independientes o por componente se mantienen en 2, ácido fórmico y agua, ¿no? 2. Relaciones, miren, están separadas. -1 y -2. ¿Dónde están esas relaciones? No las escribí. Ah, pero están aquí. Para el flujo de entrada, ¿qué relación me ayuda al cálculo de esa incógnita que yo la tomé? Ah, la relación en tanto por uno para la composición o la relación porcentual al 100 para la composición de entrada. Solo para la entrada converge eso, para A, porque estoy hablando en composición, en fracción másica. Bien, por eso anoto -1 para esa relación. Del problema externa, ¿cierto? No interna. Bien, el otro -2, ¿de dónde aparece? Analizo los flujos de salida. Y yo sé como relación que la sumatoria de las masas de todos los componentes me arrojan el flujo total. Porque si yo sumo masa de ácido más masa de agua, todo que salga por el flujo B, me da la totalidad del flujo B. Y esa es una ecuación que no va a cambiar para ese flujo. Masa del ácido, masa del agua, va a ser igual a masa en el flujo C, también. ¿Va a ser igual a la masa en flujo B? También va a ser igual. Las masas cambian de agua y ácido en cada flujo. Así es. No van a ser iguales. Imposible. Porque si no, la destilación no tuviese razón de ser. Siempre va a haber un componente no mayoritario en uno de los flujos con respecto a las presiones de vapor de cada uno, ¿no? Entonces la relación cumple para B y para C. Entonces, ¿qué tengo? -2. 5 menos 2 menos 1 menos 2, 0. A ver. ¿Podemos escribirlo esto de otra manera? Del análisis de grado de libertad.
Sí, sí podemos. A ver, ¿quién me ayuda a escribir los grados de libertad? ¿Quién me puede decir de otra manera distinta, analizando el mismo esquema? A ver, díganme. Va a converger bajo la misma ecuación. NDI igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones. Pero ahora analicemos incógnitas, ecuaciones y relaciones. A ver, dígame alguno de sus compañeros cómo podemos realizar esto. O les doy a ver 5 minutos para que puedan plasmarlo cualquiera de una manera diferente de la segunda manera que hemos venido viendo estos grados de libertad. A ver, les doy 5 minutos para que puedan analizarlo y realizarlo. Mientras alguna pregunta puede ser respondida. Vamos haciéndolo 5 minutos. Les doy a cualquiera, voy a agarrar de la lista para que me Disculpe diga. cuando, disculpe cuando los grados de libertad son mayores a cero, se tiene que probar otro método, ¿no? Si es que si es que el proceso es reactivo, ¿no? O sea, reacciona Ah, químicamente, ¿no? no, eso sí es cuando existen demasiadas variables de decisión, demasiadas bases de cálculo, cuando generalmente pasa de 2 en adelante, cuando tiene grado de libertad 2, 3, 4, 5, tenemos que cambiar a lo que es las ecuaciones atómicas, ya no moleculares. Y sí, para procesos reactivos con reacción química. ¿Entiende? Ok, gracias. Eso es, ¿no? Por ejemplo, un dato bastante interesante. Ningún texto se los va a decir, ¿no? Eso viene por parte, ¿no? De mucha práctica de entendimiento de la teoría, los conceptos, ya de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, interpretación se llama. Bueno, vamos a dar hasta las 9:15 para que, a ver, alguno me pueda decir los valores, ¿no? Que voy a anotar ahí para que, a ver, analicemos, ¿no? Con alguno de sus compañeros.
A ver, Incógnitas solo serían B y C, ¿no? a ver, ¿quién me va a dictar sus valores? Solamente tendríamos dos incógnitas, B y C, los flujos B y C. ¿Ya? Y de ecuaciones, solamente dos también, el ácido y el agua, sin ninguna relación. ¿Ya? ¿Por qué no toma ninguna relación? Y si ya conozco B, podría saber el flujo, en este caso, del ácido, multiplicando, digamos, la masa del ácido por el flujo B, que es mi incógnita. Y si conozco el flujo del ácido, podría conocer el flujo del agua. Muy bien. 2 menos 0, ¿no? 0, ¿sí? A ver, lo que hizo su compañero, ¿no? Simplemente obvió las relaciones, ¿no? De composición y las relaciones de masa, ¿no? Como B y C simplemente. A ver, otro que haya hecho de otra manera. Hay una más. Este es el grado de libertad totalmente resumido, ¿no? El completo del que aparecen las 5 incógnitas. Pero hay un intermedio, miren. Hay un intermedio, ¿no? Si yo aquí puedo tomar en cuenta la incógnita de la composición más 1 y más la relación de la composición más 1. ¿Eso qué me generaría? 3 menos 2 menos 1 igual 0. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Mis grados de libertad, analizándolos completo con toda la información incógnita, mi incógnita son 5 en total. Como máximo, como punto máximo. Punto máximo. Como mínimo son 2. Como mínimo son 2, mínimo. 2 incógnitos. Estoy hablando de las incógnitas. Intermedio. Siempre va a existir un intermedio como incógnita. Son 3 punto intermedio. Entonces, miren, puedo analizar de esas 3 maneras mi incógnita. Con 5, con 3 y con 2. Y eso va literalmente a cambiar mis modelos matemáticos. Porque aquí tengo un modelo, aquí tengo otro modelo y aquí tengo otro modelo matemático, ¿no? Que el de 5 no converge con el de 2, el de 2 con el de 3 tampoco son independientes. Cada ecuación va a ser escrita de una manera diferente, ¿no? Porque va a aparecer este, va a aparecer este, va a aparecer este, en otros lo voy a obviar, este, en otro este, ¿no? Y en otro este. Entonces miren lo que aparece para un problema y el resultado, ¿cuál es? El mismo. 0. Por cualquier camino llego a lo mismo, que es el enfoque real que necesito que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta? No siempre voy a realizar los grados de libertad de todas las maneras. Yo ya voy a asumir que ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Por eso estamos practicando, haciendo, demostrando para cada problema por el momento, ¿no? Y eso ustedes lo deben practicar. Y me preguntan, ¿de dónde vamos a practicar? Muy bien. Les puedo ir dando el práctico. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, todos los prácticos, por ejemplo, todos los prácticos que se vayan a realizar en este caso de ejercicios, estoy hablando.
por cierto. Todo eso se presenta en el examen final. No se presenta para el primer parcial, ni para el segundo, nada. Para el final de ese mes. Ahora no, depende de ustedes si lo hacen o no para practicar, de aquí a un mes, al final, un día antes, puede hacerlo si quiere, no hay problema, ¿no? Los ejemplos sirven para practicar, ¿sí? Y lógicamente el práctico no se lo voy a proporcionar eh, máximo este fin de semana en la plataforma. No va a tener fecha de presentación porque aún no está definido la fecha del examen final. Una vez se defina, se coloca la fecha, ¿no? Entonces va a estar abierto ese práctico, valga la aclaración, ¿no? Pero lo que en realidad el fin de ese práctico es de que a medida que se vaya avanzando la materia, vayan tomando parte de los ejercicios a practicar, ¿no? Libremente cada clase, antes de entrar a la clase, ¿no? Libremente con dos problemas que resuelvan, o uno, inclusive antes de cada clase, no va a haber ningún problema y va a poder vencer la materia sin problemas, ¿no? Pero si trata de resolverlo, los más de 200 ejercicios una semana antes, no va a poder, ¿no? Entonces, por eso es, incluso el trabajo grupal, ¿no? De 10 personas. Entonces, no hay cómo no puedan resolverlo el práctico, ¿no? Bueno, ¿alguna Sí. duda, consulta? Si, por ejemplo, no conociéramos A, nos saldría que tendríamos que hacer una base de cálculo. En este caso, ¿en dónde nos podríamos poner? Porque en todos los flujos son casi lo mismo las incógnitas. Ah, muy buena pregunta. De no conocer a, sí, es cierto, mi grado de libertad saldría 1, correcto. ¿Dónde tomaría yo mi variable de decisión? Bueno, como es una torre de destilación, yo no puedo, en este caso, tomar mi variable de decisión en B ni en C, porque esos flujos están condicionados a otras variables de operación, que es la presión y la temperatura. Yo no voy a condicionar B y decir tengo 10.000 kilos de B si no conozco la presión, porque yo sé que es ácido fórmico y agua. Yo puedo saber las temperaturas de ebullición a una determinada presión para esos componentes y sus presiones de vapor y constantes de Antoine. Y esas tablas están definidas para cada grado Celsius. Ah, entonces si yo digo 10.000 en B, estoy condicionando la presión y la temperatura para que me obligue a salir 10.000 en B. Y peor aún si tomo composición de agua acá o flujo de agua acá. Entonces, para yo saber y tomar una variable de decisión en una torre de destilación para los componentes de salida, y yo diga, bueno, yo voy a decir que C o B vale tanto, debo conocer la presión por lo menos o la temperatura. Si conozco alguna, ya conozco la otra directamente, ¿no? Pero debo conocer por lo menos una para que por lógica yo pueda saber qué componente es el más volátil. Ahorita ustedes me pueden decir cuál es el componente más volátil sin conocer presión y temperatura, pero eso es de forma conceptual, teórica de conocimientos previos que ustedes ya saben, ¿no? Pero no sabemos a qué presiones trabaja esta torre. Eso es diferente, es una operación, un proceso. Puede ser a presión al vacío, puede ser a presión menor a la atmosférica, mayor, no sabemos. Entonces deben estar explícitas eso para que yo tome B o C. Entonces, yo de ahí tomaría lo que es el flujo A, porque el flujo A no está condicionado a una variable de operación o de proceso, porque ese componente va a entrar a someterse a esas condiciones y saldrá con respecto a ese valor dado sin interferir en lo que es, ¿no?, las leyes que rigen
la destilación como Dalton, Antoine y Raúl. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Eso es el resumen de una variable, de una matriz existencial. Y esos resúmenes de matrices existenciales no son iguales para ningún dispositivo. Para ninguno. Para los mezcladores ya definimos cómo hacer. Para la torre de destilación, su compañero ya preguntó, ya definimos cómo hacerlo, ¿no? Caso contrario, usted quiere saber cuál es su grado de libertad, realiza la matriz existencial, que no forma parte obligatoria del avance de esta materia, ¿no? Pero si el tiempo lo hacemos en alguno de los problemas, ¿me entiende? Pero más adelante, bien, cuando cumplamos con lo que es el desarrollo de estos problemas. ¿Entiende? Bien. ¿Alguna otra consulta? Hola Roy, disculpa, ¿puedes volver a explicar el número de relaciones, por favor? ¿Para qué tipo de problemas? Para la resolución de grado de libertad máximo, mínimo o intermedio. Para el intermedio. Ya, para el intermedio, perfecto, es el que sale 3. Bueno, tenemos, ¿no? 3 incógnitas. B, ¿no? C, más uno de quién? No de las masas, no de las masas, de la composición de entrada. ¿Por qué la composición de la entrada? Porque las masas ya están definidas por B y por C al conocer la otra masa del otro componente. Ahí anulo estas dos relaciones, ¿no? Asumo que es así. Y es correcto. La relación, ¿no?, que aumenta más una ecuación para resolver esa incógnita es la relación porcentual en tanto por uno para el flujo solamente de entrada, que es el flujo A. ¿Y qué está escrito aquí? Relación, composición de ácido fórmico más composición del agua igual a 1 en tanto por uno. Esa relación la tomo más 1 para la entrada de la incógnita que toma en cuenta. 3 menos 2 menos 1, 0. Aplicando la fórmula, claro, ¿no? Aquí puse más 1 porque es más una relación, al término de relaciones. Pero en la ecuación general el término de relaciones no suma, sino resta. Aquí puse más 1 en incógnitas porque es una incógnita que suma la cantidad total de incógnitas, ¿no? Aquí también puedo poner más una ecuación si aparece otro componente que suma ecuaciones a ese término, pero que en realidad en la ecuación general, ¿qué hace? La totalidad de términos de ecuaciones resta. Las relaciones resta. Las incógnitas suman. ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Ok, gracias, Roy. Sí. ¿Alguna otra consulta? Pregunten, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, después no va a haber no va a haber cómo ir a desarrollar esto. Bueno, con eso ya tenemos todos los grados de libertad posibles. ¿Sí? Bien. Vámonos, ¿no? A lo que es la resolución del problema. Bueno, aquí ya, ¿no? Anoto la transformación de lo que es en tanto por ciento a lo que es tanto por uno. 0,5, no, kilogramos de ácido fórmico sobre kilos de agua. Lógicamente, la otra parte es 0,5 kilos de agua sobre kilos de agua. Puede ser flujo de área total, solución a veces pueden colocar también, cuando diga solución, ¿no? Escribo mi ecuación con respecto a la ecuación general de balance. Sistema estacionario dice entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Entrada menos salida. No hay reacción química en una torre de destilación. Un proceso físico. No existe generación y consumo. Es un proceso continuo. Lo dice 2 veces el problema, ¿no? Un proceso continuo y un proceso estacionario.
Entonces, acumulación igual a 0. Lo que converge en entrada igual a salida para la torre T1, ¿no? Aquí me olvidé colocarle, aquí ponen la torre T1 o podemos ponerle T-4, ¿no? T-4 que corresponde al problema, ¿sí? T-4, T4. Balance materia global, T1. O podemos entenderlo como un balance integral, sistema estacionario, sistema global de tipo molecular. Lo que estoy balanceando es global, ambos componentes. Entra A, sale B más C. Tengo A, claro, 100 kilos, ¿no? 100 kilos. Ah, perdón, está 100 kilos hora, no es integral, diferencial, ¿no? Aquí diferencial, corrige. Es un error de typeo seguramente. Diferencial, ¿no? Balance diferencial. Sistema estacionario, sistema global de tipo molecular. Para la aclaración, ¿por qué? Porque aquí está el flujo, ¿no? 100 kilos hora. ¿Sí? Aquí también está. 400 kilos hora. 475 kilos hora. En diferencial. Balance diferencial. Por unidad de tiempo. Bueno. Converge para A igual a B más C. Tengo A, 100 kilos, ¿no? Las horas las voy a dejar para el final. No lo anoto. Pueden anotarlo ustedes. Igual a B más C como ecuación número 1. Bien. Balance diferencial, sistema estacionario, ¿no? Para un sistema parcial. Parcial por componente de tipo molecular. Bueno, balance parcial. Primero agarro el ácido fórmico, ¿no? Para A, para B, para C. En A tengo su composición, fracción másica y tengo la totalidad del flujo. Ahora bien, mire, ¿a qué hace referencia XB por V? Fracción másica del ácido por la totalidad del flujo B hace referencia a la masa de ácido fórmico que contiene el flujo B, ¿cierto? Cierto. Más XC por C. ¿Por qué hago esa transformación? Porque a mí el dato para el flujo B me lo da en masa. ¿De qué? De ácido fórmico. ¿Y eso a qué es igual? A XB por V, fracción másica de ácido fórmico en V por el flujo total V, pero no conozco la fracción másica aún no en ese flujo, entonces tomo el dato que conozco, la masa. Por eso transformo XB por V igual a la masa de ácido fórmico. ¿No? Y aquí tengo masa de ácido en B y lo que es, ¿no? La incógnita para la ecuación 2. La masa de ácido fórmico en C. Claro, y esto ya está resuelto, inclusive podía resolverlo si yo quisiera, ¿no? Porque esto XC por C es la masa de ácido fórmico en C. Claro. No, aquí está, miren, las unidades lo demuestran. Si tengo para 0,50 kilogramos de ácido fórmico sobre kilogramos de A, por la totalidad de kilos de A con kilos de A se van, ¿y qué me da? Kilos de ácido fórmico. ¿Pero en qué flujo? En A. Aquí está. 500 kilos de ácido. Entonces esta proporción me la da, pero para C. Bueno, no la resolví, la llamé ecuación 2. Vamos al otro componente, balance diferencial, corrige, no integral, diferencial, sistema estacionario, sistema parcial, no, tipo molecular. Balance parcial para el agua, todo para el agua anotamos. Para la entrada tengo la composición, fracción másica, la totalidad del flujo A también. A ver, aquí, ¿qué pasó? 1000, es 1000, está bien, pensé que era así. 1000 igual. La fracción másica en B por V, pero transformo la fracción másica de agua por C, eso es igual a la masa de agua en C. Claro, ¿por qué lo transformé? Porque en el problema me da la masa de agua en el flujo C. Y la masa del agua en el flujo C, ¿qué es igual? Aquí está anotada, que es igual a la fracción másica del agua en C por el flujo total C. Y esto estoy reemplazando, ¿no? Aquí. ¿Y tengo ese dato? Lo tengo, así es.
475. Y aquí miren, podría despejar igual para tener la masa de agua en B. Podría hacerlo, pero no lo hago. Ecuación 3. ¿No? Y miren, este cálculo auxiliar que, bueno, está por demás, pero sí se lo puedo utilizar si fuera otra composición, ¿no? Si es 50%, el otro es 50%. Miren. Estoy anotando todos los cálculos que estoy haciendo. Porque en el examen se le puede observar, ¿y esto de dónde salió? Del agua. ¿De dónde? Si usted tiene como dato el ácido fórmico, ¿cómo calculó la del agua? ¿Lo hizo por balance o lo hizo por relaciones auxiliares? Ah, por relaciones. Aquí está demostrado, aquí está. Ah, entonces todos los cálculos que vayan a realizar deben estar en su hoja de examen. Se los estoy mostrando así lo más absurdo que sea restar 0,50 a 1. Pero lo estoy haciendo. Valga la aclaración, por cierto. ¿No? Bueno. Entonces, de la ecuación 2, recién de escribir todos los balances, analizo. Ese es el procedimiento. Estoy escribiendo todos los balances posibles, parciales. Analizo ahora qué puedo encontrar de esas ecuaciones. De la ecuación 2, perfecto, despejo XC por C. Despejo XC por C me da 50 kilos de ácido fórmico. ¿Pero qué es XC por C? Masa del ácido fórmico en C. 50 kilos hora. De ecuación 3, de la misma manera, despejo YB por B, fracción másica del agua en B por B, es masa de agua en B, 25 kilos de agua por hora. Puedo comprobar, entonces, yo sé que la masa de B, flujo másico, es igual al flujo másico de ácido fórmico de B, más el flujo másico de agua en B. Claro, ya lo tengo calculado del agua en B y el dato fue 450. Así es. Aquí está. Lo puedo comprobar si está correcto mis cálculos. Así es. 475. Y eso es B. La suma. Y de la misma forma, entonces, de la ecuación 1, del global, saco lo que es C y ya tengo los flujos totales e individuales. ¿Qué me faltaría? Es la pregunta para que este problema esté resuelto totalmente, porque ¿qué dice aquí? ¿No? Calcule todas las variables desconocidas. Calculé que P, C, bueno, la composición de agua a la entrada. Calculé la masa de agua en B y la masa de ácido fórmico en C. ¿Qué otra incógnita aún no calculé? ¿O qué incógnitas? Porque el problema aún no está resuelto en su totalidad. Hasta aquí pareciera, así es, pero lo dejé ahí para interpretar. ¿Quién me dice qué incógnita falta? Vamos a poner el diagrama. ¿Qué incógnita falta? Que lo puedo calcular, claro. Las fracciones parciales sería. Las fracciones básicas, ¿no? Que es XB, YB, XC, YC de salida. Pero aquí están, puedo reemplazar de las mismas ecuaciones, 2 y 3, que acabo de hallar aquí abajo. B y, ¿dónde está? C. Aquí está, reemplazo C, hallo XC. Reemplazo B, hallo YB. Y hallé XC y YB.
Y con la relación auxiliar, si ustedes desean, de tanto por uno que está acá, hallo YC, ¿no? Aquí está YC, XC, YB y XB, ¿no? Ah, y ahí ya tengo la composición. Ah, una cosa es fracción másica, ¿no? En tanto por uno. A ver, calcúlenmelo. ¿Cuánto sale? Ahí están las ecuaciones. Aquí está el valor de B y aquí está el valor de C. B, 475, C, 525. Anótenlo. Eso reemplacen en estas ecuaciones en 2 y en 3. En 2 y en 3. Resuélvanmelo. ¿Cuánto sale XC? ¿Cuánto sale YB? ¿No? Y luego utilicen esta relación auxiliar para sacarme en tanto por uno. ¿Cuánto sería? Lo que es YA y XA. Perdón, sería YC, YXC, YB, ¿no? Y XB. A ver, ahí están, se lo dejo en las ecuaciones. XB y YC. Eso habría que calcular, ¿no? De la relación tanto por uno. A ver, y díctenme ustedes, háganlo igual, esto es un cálculo sencillo, pero para demostrar una orden del problema, ¿no? Todas las incógnitas del problema. Voy a volver a poner cuánto vale B y C. B, 475 kilos hora. C, 525 kilos hora. A ver. 2 minutos, 3 minutos basta para calcular, ¿no? Porque simplemente XC diferenciar. es 0,095. Ya lo calculó las 4, ¿sí? No. Ya. Cuando calculen las 4, quien me avisa uno, cualquiera que lo calcule las 4 composiciones de salida para B y para C, tanto para el domo superior en forma de vapor y para el domo inferior en forma de líquido, ¿no? De desperdicio. Cuando ya hayan YB y XC, ¿no? Con la relación tanto por uno, si ya tienen XC, ¿no? Aquí tienen XC, dicen XC más YC igual a 1. Ah, tengo XC, despejo YC. ¿Cuánto será YC? Y de manera contraria, para B, ¿no? A ver, XC igual a 0,095. vamos a ver ahorita, vamos a anotarlo, lo que me está dictando. XC. XC, aquí abajo, ya. XC me dice cuánto sale, 0, 0,095. ya, 0,95. Aquí estamos hablando de kilogramos, ¿no? De ácido fórmico sobre kilogramos de C. ¿Y el otro valor? 0,905. 0,905, ¿no? Kilogramos de qué? De agua
¿sí? Sobre kilogramos de C. Fracciones másicas del domo inferior líquido para el ácido fórmico y para el agua. Vámonos al vapor. XB, ¿cuánto sale? 0,947. 0,947 ya kilogramos de ácido fórmico, ¿no? Sobre kilogramos de V. ¿Y el otro? 0,053. 0,053, sí. Kilogramos de agua sobre kilogramos de V, ¿no? Fracciones másicas del domo en forma de vapor de ácido fórmico y agua. Bien, mi pregunta es, ¿el problema ya está resuelto? Sí. No, no está resuelto. Esto es fracciones másicas, Un porcentaje. pero yo no conozco la composición porcentual. Composición se llama, ¿no? Cuando ustedes les pidan composición de un flujo, le está pidiendo que lo arroje en porcentaje. ¿Qué es lo único que me va a hacer? Multiplica por 100 sus fracciones másicas. Lo inverso que hizo para resolver el problema, aquí está en composición. 50, 50. Veamos el primero, ¿cuánto sale? 94,7%, ¿no? Y el otro, 5,3%. ¿De qué? Esto es agua. ¿Y esto qué es? Ácido fórmico. Vámonos al de abajo, composición. Esto es en B y esto va a ser en C, ¿no? ¿Cuánto sería? Aquí sería 90,50, ¿no? 90,50, 9,5. 90,50 y el otro 9,5, ¿no? Y aquí 9,5. ¿9,5 de qué? De ácido. Y bueno, tuve un corte de conexión. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí, correcto. Ya, van a disculpar, no sé qué pasó. Bueno, a ver. Eh, esto es ácido y esto es agua, ¿no? Bueno. Eh, ¿Para qué hacemos la composición? Para poder interpretar el problema, ¿no? Aquí ya puedo interpretar la separación de esto, ¿sí? Ya sé cuál es el componente más volátil, cuál no, porque a un inicio no sabía, ¿no? No es visible, no se puede interpretar. Ah, pero con esto el problema ya está resuelto con las composiciones de B, de C y bueno, de A ya está dada, ¿no? Puedo hacerlo tanto en porcentaje como en tanto por uno, ¿cierto?
Bueno, ahora, a esto, ¿no? Hasta ahí terminaría el problema, ¿sí? No hay más que hacer. Pero yo puedo, ¿no? Hacer un pequeño cálculo aparte cuando sea necesario y lo pida, que se denomina rendimiento, ¿no? De operación o rendimiento físico del proceso, como ustedes quieran ver, del equipo. Si se dan cuenta acá en B, me sale 94.7% del ácido fórmico que estoy tratando de recuperar, ¿no? Del total que ingresa, porque eso es lo que yo quiero recuperar, ¿no? El ácido fórmico. Ahora bien, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Esto vamos a ponerlo acá. Ahí. Y lo vamos a hacer con otro color. Con rojo. Bueno. Aquí. Rendimiento. ¿No? Rendimiento. Voy a escribir. Se escribe, ¿no? Lo que es a ver un ratingo. Un ratingo. Bueno, a ver, no sé qué pasó cuando se cortó la conexión, no me deja escribir bien, pero ya, a ver, vamos a solucionar por la próxima. Ahorita vamos a salir del paso. Bueno, rendimiento. Para yo poder calcular este rendimiento, debo identificar la masa, en este caso, que es la que yo estoy recuperando en sí, el destilado en forma de vapor, y la masa crítica, que es el fórmico, ácido fórmico, no el agua. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, siempre debo dividir los rendimientos entre masas iguales para poder obtener un rendimiento porcentual, lo que me hace referencia a tener, ¿no? X, en este caso, XV, ¿no? Por V dividido, ¿eso qué es? La masa del ácido fórmico saliente por el flujo de vapor, que es el que me interesa, ¿no? Sobre el de entrada, pero solo de ácido. ¿Y eso a qué va a ser igual? A X1 o XA por A, ¿no? Eso. Reemplazo, a ver, reempláceme valores, ¿cuánto sería? Sería, ¿no? Aquí 450 dividido entre 500 respectivamente, ¿no? Porque tengo lo que es 450 kilos o 0,947 por B, ¿no? Dividido entre 0,50 por 1000. ¿Cuánto me da eso? El rendimiento de la torre. En tanto por uno le va a arrojar 450 entre 500, 9. cabal. Sí. Sí. Ya. ¿Y qué unidades entonces yo puedo arrojar aquí? Arriba, ¿qué me dice? Estoy hablando de kilogramos, ¿no? De ácido. Y abajo kilogramos de ácido, porque eso arrojé con las fracciones por hora, ¿no? Esto con esto se va y me da un rendimiento dimensional, lo cual puedo multiplicar, ¿no? Por 100, y a esto digo que es el 90% de recuperación que tengo para la torre de destilación que me separa ácido fórmico de agua. Ah, ahora, eso miren cuando lo multipliqué por la fracción másica, porcentual, rendimiento. ¿Qué pasa si yo digo, no, aquí arriba lo voy a hacer, rendimiento o la relación de separación, ¿ok?
que pueden llamar. ¿Qué separé? B. ¿De qué? De A. Pero estoy hablando de flujos ahora, totales, ¿no? Ah, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto era B? ¿Quién me dice? No recuerdo ahorita. 475. 475. Ya, divídanme 475, ¿no? Entre 1000. Vamos a verificarlo, a ver. Aquí está B. 0,475. Ahí está, 475. Bien, volvamos aquí. ¿Cuánto me dijo? 0,475. Ya, dice 0,475, ¿qué? Kilogramos de B sobre kilogramos de A. Dice que por cada kilo de A que ingresa a esta torre, por cada 1 kilo de A del flujo A, se separan 0,475 kilos de B. Ni la mitad casi. La totalidad de A, casi el 50% del flujo A, ¿por dónde se va? Por debajo. Hay que aumentar la concentración del ácido fórmico, solución. Pero miren, hay dos tipos de relaciones, ¿no? La relación que en este caso puedo tener para A, para B con respecto a, o también que puedo hacer para C con respecto a, también para el líquido, para el desperdicio. Pero si yo quiero sacar el rendimiento, ¿no? El rendimiento lo multiplico por las fracciones de cada uno de estos componentes. Y podría multiplicar también, ¿no? Lo que es, miren, de aquí, lo que es el agua con respecto a A. También me va a salir, pero otro porcentaje, ¿no? Que no es el que yo deseo porque el agua no me interesa el ácido fórmico para recuperar, ¿no? Si quisiera recuperar agua, me baso en base al agua. O sea, relación entre flujos y lo que es rendimiento, ¿no? Ahora bien, puede ser, ¿no? Que yo empiece a aumentar este rendimiento, el 90%, mira. Esto puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Y yo voy a tener aquí una pequeña gráfica para la torre de destilación que va a arrojar, ¿no? Las relaciones de B con respecto a. A esa presión y esa temperatura que no sabemos, pero que es un cierto valor, ¿no? Pero es único, me arrojó esa relación, ¿no? De B con respecto a. Y puede ser A, y puede ser B, independientemente. Me arrojó un punto, ¿no? Bien. A otra presión y otra temperatura voy a tener otro punto diferente. A otra presión y otra temperatura voy a tener otro punto diferente de A y de B, ¿no? Aquí. Ahora bien, puede ser que acá esté el 90%, lo que acabo de calcular a esa presión y esa temperatura, pero yo no sé, no cómo disminuye y aumenta lo que es la destilación. Y a eso vamos a llegar, pero esta gráfica es en función a las relaciones de separación de B con respecto a o de C con respecto a, o de W generalmente que lo llamamos, ¿no? O B, ¿sí? O D, destilado, o W, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, si yo aumento la presión o temperatura, no sé si esta curva aumenta o disminuye. No sé si el rendimiento aumenta o disminuye del 90%. Ahí voy a graficar una curva en función a las relaciones, ¿no? Y eso está en función a esas dos variables de proceso, presión y temperatura. ¿Alguna consulta? A eso vamos a llegar, a hacer esa gráfica, no se preocupen, ¿no? Pero ya saben
Todo lo que se puede hacer en una pequeña torre de destilación. Esto es lo más sencillo, por cierto. O sea que si yo quiero recuperar más ácido, tengo que calcular todas las presiones y temperaturas que voy a necesitar, ¿no? Hay que jugar con la presión y con la temperatura. Y a eso vamos a llegar a hacer, no se preocupe, vamos a ir a jugar con la presión y la temperatura. A eso se le denomina tantear. Y ustedes saben tantear muy bien, ¿no? Y vamos a tantear presión y temperatura y vamos a analizar cada resultado y vamos a ver cómo varía esa curva. ¿Para qué? Para hallar B y C, porque si no, no va a hallar nunca B y C. Y lo vamos a demostrar con los grados de libertad, le va a salir 2 y no va a saber qué hacer con su torre. Como la pregunta que me hizo Luna, ¿cómo yo sé agregar mi grado de libertad si al inicio o atrás si no conozco esto? No lo conozco. Ahorita no lo conozco. Estamos asumiendo que es un valor ideal para este proceso, ¿no? Pero como ingeniero debe saber cuál es esa presión y esa temperatura. No debe suponerlo, ¿cierto? Bueno, a ver, ya me olvidé si estaba resuelto. Ya, sí, lo habíamos resuelto. Con eso finalizaría este problema, ¿no? El problema número 4. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya, si se dan cuenta, estamos yendo bastante lento con la finalidad de que puedan entender, ¿sí? La pregunta es concisa. Hay dudas, háganlas, pregunten. Más adelante ya no voy a hacer tan lento los ejercicios porque si no, no vamos a acabar, no acabaríamos el semestre, ¿no? Ya voy a sobreentender que ustedes no me preguntan, ya saben, no entienden. Entonces estoy yendo lento al inicio, siempre voy lento. Y en energía asumo muchas cosas, ¿no? Entonces por eso estoy yendo lento. Apenas hemos hecho creo que 2 problemas hoy día. Claro, 2 problemas. Esperemos mañana podamos pasar clases para hacer más problemas, porque aparte ya es tarde, son las 10 de la noche. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos, hasta luego, que tengan una buena noche. Nos vemos. Hasta luego, Rey. Gracias. Gracias. Hasta luego, Rubén. Nos vemos. Hasta luego.